fabricaron los primeros aviones de la historia. Realizaron los primeros vuelos motorizados con éxito. Ellos fueron los hermanos Wright, pero quedaron relegados al olvido. Y la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué? Si los hermanos Wright fueron los pioneros de la aviación, ¿ahora no existen aviones de la marca Wright? La respuesta es que cuando los hermanos Wright llevaron a cabo sus primeros vuelos con éxito, un acaudalado hombre de negocios se presentó a ese festival de 1903 y rápidamente vio la oportunidad de fabricar esos aviones prototipos de los hermanos Wright para vuelos comerciales. El nombre de este hombre era Wilhelm Boeing, fundador de la reconocida empresa aeroespacial, principal fabricante de aviones de todo el mundo. Y esta es la historia de cómo Boeing se aprovechó de los hermanos Wright y creó un imperio. Curiosamente, este acaudalado hombre de negocios, Wilhelm Boeing, había heredado su fortuna de su padre, quien fue un humilde leñador. Sí, aunque cueste creerlo, la empresa Boeing tuvo sus orígenes en un humilde inmigrante de origen alemán que trabajó como leñador. Todo empezó de la siguiente manera. ¿Qué tiene que ver un avión Boeing con un leñador? La respuesta te sorprenderá. Boeing es una de las empresas aeroespaciales más sofisticadas del mundo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta empresa fue fundada por un leñador y su hijo? Aunque usted no lo crea. Sean bienvenidos al increíble caso de Boeing. Un joven de 20 años proveniente de Alemania llega a América exactamente en el año de 1829 como un inmigrante. Este chico comienza a trabajar como leñador en un aserradero. Con el tiempo le compra el aserradero a su jefe y se hace del negocio maderero. Pasado unos años comienza a invertir en bosques para explotarlos, pero se encuentra con un material valioso. Y tiempo más tarde hace una inmensa fortuna que pasa a manos de su único hijo, quien es un administrador, y a inicios de los 1900, buscando en qué invertir sus millones, asiste al primer vuelo de los hermanos Wright. Justo ahí comienza el inicio de un imperio. Año de 1869, puerto de Nueva York, Estados Unidos. En uno de los botes provenientes de Europa, desembarca un joven pobre de 22 años. Viste con una boina y un traje viejo y barato, desgastado. Este chico delgado llegaba a América con aspiraciones de una vida mejor. Proveniente de Alemania, es flaco, malnutrido, maloliente y enfermo como todos los inmigrantes europeos que llegaban a América. Nadie apostaría un céntimo por él en ese momento, pero años más tarde sería el artífice de una sofisticada compañía aeroespacial. Ni siquiera él lo sabe ahora, pero se convertiría en un acaudalado hombre de negocios en apenas 2 décadas. Wilhelm Boeing, padre e hijo. Wilhelm Boeing padre fue un ciudadano alemán que llegó a establecerse a los Estados Unidos. Con tan solo 22 años llega a América y logró conseguir un empleo en una granja trabajando como obrero, y ahorró durante años cada centavo para después conseguir otro empleo en un aserradero como leñador. A partir de este empleo, el joven Wilhelm Boeing se da cuenta del potencial de expansión de la industria de la madera. En ese entonces la madera y el carbón eran el gas de la actualidad, una materia prima de mucho valor. Así que continúa ahorrando para comprar terrenos con sus ahorros, para ahora él mismo explotarlos y comercializar la madera. En tan solo 5 años se hace de su primer aserradero. Pero además de ello, el gran ingenio del joven emprendedor sale a relucir cuando ve la oportunidad no solo de comercializar la madera, sino también los minerales del terreno que había comprado. Aquí podemos observar la gran visión de negocios que tiene Wilhelm Boeing. Minerales como la taconita, un mineral de hierro muy valioso que entonces comercializa explotando minas para su extracción. Ahora, viendo elevar sus ganancias gracias a la explotación de minerales, adquiere más bosques, explotando su madera y el mineral de hierro. Esto le lleva a obtener una gran fortuna.
Gracias a la explotación de minerales y la madera, Wilhelm se vuelve millonario con apenas 30 años. Para ese entonces Wilhelm Boing ya estaba casado y tenía un pequeño hijo llamado igual que él. Este pequeño nunca se imaginaría que dentro de pocos años estaría a cargo de la empresa aeronáutica más grande de todo el mundo. Todo marchaba bien, pero la tragedia pronto tocaría a la puerta de la familia Boing, y con tan solo 41 años Wilhelm Boing padre murió de gripe. Fue cuando la vida le cambiaría para siempre al hijo de apenas 13 años. El pequeño Wilhelm Eduard Boing era muy pequeño cuando su padre murió, y su madre, que aún muy joven, al poco tiempo volvió a casarse con otro hombre mismo que ya tenía familia en la que el pequeño Wilhelm al parecer no tenía lugar en esta nueva vida. La relación con su padrastro no era buena, así que el pequeño Wilhelm se vio obligado a empacar, y con tan solo 13 años de edad emprende un viaje para estudiar a Suiza. Fue un largo viaje en barco desde América a Europa. Este pequeño se tuvo que enfrentar a muchos retos en un nuevo mundo completamente solo, en una lengua extranjera, a trabajar y estudiar para su sustento. La vida del niño no fue fácil después de la muerte de su padre. Posteriormente al paso de los años en el internado, regresa a América para nuevamente formarse en la universidad, y como su padre fue un hombre exitoso de negocios, ahora el joven Wilhelm tenía la oportunidad de asistir a una buena universidad. Después de asistir a la universidad, Wilhelm Boing hijo, aquel joven que pasó una travesía de pequeño en soledad en un internado, quería ir en busca de su propia taconita, al igual que su padre. Interesado también en el negocio de la madera, realiza un viaje en tren hacia la costa este, donde al igual que su padre convivió con leñadores. Pero los tiempos habían cambiado y no eran las mismas condiciones a las que se enfrentó. A diferencia de su padre, él ya no llegó como leñador, sino como un joven adinerado que buscaba algún nicho de negocio donde invertir y hacer negocios. Pero el destino no lo llevó al negocio de la madera. Su taconita guardaba en forma de un festival de aviones. El destino de Wilhelm Boing hijo estuvo marcado cuando en el año de 1910 asiste a un vuelo de prueba en California. Eran prototipos de los hermanos Wright, quienes hicieron los primeros vuelos motorizados. Aquellas máquinas voladoras dejaron fascinado al joven empresario, y días después tiene una reunión con otro joven que perteneció a la Marina, Conrad Westervelt. Ambos fascinados con el futuro y su visión empresarial para la aviación, y además con los medios que les daba el dinero, se hicieron amigos e iniciaron la fabricación de aviones usando un astillero como fábrica, y las bodegas como los hangares de los primeros prototipos, mejorando por mucho los prototipos de los hermanos Wright. Para el año de 1916 Boing ya tenía su primer prototipo, un hidroavión que él mismo pilotea con éxito, poniéndolo en los periódicos de la época como un avión revolucionario, veloz y práctico. Dinos si has viajado en avión y si sabías que Boing es la empresa aeroespacial que fabrica la gran mayoría de aviones de las aerolíneas. La oportunidad y el despegue de la compañía Boing en sus inicios vendría a raíz del caos que se vivía en Europa, ya que había empezado la primera ofensiva mundial después de 1914 en Europa. Los aviones de Boing alentaron a los militares a solicitar los primeros pedidos de fabricación de aviones para la empresa. Fue una entrada inmensa de dinero para el joven empresario. ¿Te imaginas? ¿Cómo es posible que un chico adinerado le haya robado la idea a unos hermanos que llevaban años con la creación de sus primeros aviones? Si quieres conocer la historia de los hermanos Wright, te la hemos dejado en la descripción del video. Así que Boing no solo fabricaba aviones para Estados Unidos, sino también para países europeos. Pero al término de este conflicto mundial, los pedidos de aviones cesaron y se queda con una enorme flota de aviones en producción sin saber qué hacer con ellos. Pero el ingenio de este joven empresario vuelve a destacar cuando ve la oportunidad de hacer correo postal y paquetería por avión. Jamás en la historia se había entregado paquetes y correo postal por un avión, así que incursionó en este mercado y lo hace con gran éxito a tal grado que monopoliza este mercado.
De esta forma, atrajo la mirada también de personas que buscaban trasladarse a grandes distancias y que estaban dispuestas a pagar lo que fuera posible por ser transportados en ese mismo avión de correo postal. Dinos si sabías que los aviones Boeing fueron fundados por un inmigrante maloliente que se volvió millonario y su hijo fundaría esta gran empresa. Lo que sucedió después fue que Boeing no solo transportaba correo, sino también a pasajeros. Fue sin duda un hito en el mundo de la aviación. Boeing se convertiría en 1927 en la primera empresa en todo el mundo en lucrar con el transporte aéreo de pasajeros. Tiempo después, Boeing recibe una serie de demandas, así que va a juicio, dando como resultado que el gobierno nacionaliza las rutas de correo, lo que significa que el transporte de correo aéreo pasa a ser exclusivamente del gobierno. Esto, lejos de afectar al genio Boeing, le ayuda para enfocarse al negocio de los vuelos de pasajeros. Así la empresa trabajó entonces en la fabricación y diseño de aviones exclusivamente de pasajeros. Recordemos que los oficios y negocios por los que pasó la familia Boeing fueron los siguientes: ser obrero en una granja, ser leñador en los fríos astilleros de Michigan. Más adelante, como negociante, comercializaron madera de los bosques. Pasaron de la fabricación de hidroaviones a fabricar aviones de combate, próximamente a repartir correo y, por último, en aviones de pasajeros. El resto es una historia conocida. Boeing no solo se convirtió en la principal empresa aeronáutica, sino en una industria aeroespacial. Su negocio principal, la fabricación de aviones de pasajeros, son los más modernos de todo el mundo, y todas las aerolíneas en el mundo entero emplean sus aviones Boeing. Boeing salió a la bolsa de valores en 1962, a precio por acción de céntimos de dólar. Actualmente, el precio de la acción de Boeing cuesta miles de dólares. Déjanos tu comentario. ¿Qué opinas acerca de esta historia de emprendimiento? ¿Cómo la gran visión empresarial de Boeing hijo logró mantener a flote la empresa a pesar de que le quitaban los suministros de contratos? Y él hábilmente se adaptaba a los cambios y cambiaba de giro comercial su negocio. Hay que recordar que todo esto fue gracias a la fortuna que Boeing padre inició trabajando como obrero. Gracias a la fortuna de Boeing padre, la empresa pudo progresar rápidamente en sus inicios y convertirse en un gran ejemplo de éxito. Ahora Boeing cotiza en la bolsa de valores, empresa en la que tú mismo puedes invertir. Si quieres aprender a invertir en esta y en otras empresas, te hemos dejado el enlace a un curso gratis de inversiones. Nos vemos en una próxima historia. En este video conocerás cómo dos talentosos emprendedores que eran genios y hermanos llevaron a cabo el primer vuelo motorizado de la historia tras años de trabajo, experimentos, estudios, así como mejoras a un prototipo que empezó en la inspiración en el diseño de las aves y el uso de bicicletas. Este prototipo lo presentaron en un festival en California. Aprenderás cómo un desconocido y misterioso hombre de negocios de origen alemán se presentó sin llamar la atención de forma incógnita en este festival de aviación, uno de los primeros vuelos de prueba de los hermanos Wright. Este misterioso hombre observaba a lo lejos aquellas máquinas voladoras, y sería él quien después iniciaría la producción en serie de aviones, formando un verdadero imperio, dejando prácticamente en el olvido en el mundo de los negocios a este par de hermanos. Estos hermanos hubieran podido conseguir ser multimillonarios y tener su empresa de fabricación de aviones, pero por falta de visión y un poco de malicia en los negocios, vivieron siempre en la pobreza, además de que nunca pudieron fabricar un avión en serie, como sí lo hizo aquel misterioso emprendedor. Quédate al final del video y conoce esta fascinante historia de audacia al saber aprovechar las oportunidades en el mundo de los negocios. Todo comenzó en la ciudad de Indiana, en los Estados Unidos, cuando a finales del siglo XVIII nacían los dos hermanos que serían pioneros en el mundo de la aviación, Wilbur y Orville Wright, quienes desde jóvenes se enfocaron a cumplir su sueño de crear una máquina voladora.
Para esto tenían que hacer múltiples experimentos de equilibrio y control del centro de gravedad, así aprender los principios de la nueva ciencia llamada aerodinámica. Poco conocida para la época, tuvieron que saber controlar los giros del aeroplano, así como instalarle un motor y saberlo controlar. Esto llevó años de arduo trabajo y práctica, así como corregir errores y mejoras constantes. Este par de hermanos no tenían idea de lo que sucedería a continuación. Pocos años más tarde de sus primeros vuelos con éxito, se daría un hecho que cambiaría el destino por completo de estos hermanos y del mundo de la aviación. En el año de 1910, en el estado de California, cuando los hermanos Wright consiguieron probar con éxito uno de sus prototipos en un festival de aviones, mismos en donde buscaban promover y financiar su invento, fue donde se presentaría un total desconocido, un joven hombre de negocios. Este joven llegó motivado por su curiosidad de ver aquellas máquinas voladoras, pero pocos sabían que este muchacho cargaba una trágica historia en sus hombros. Su padre, quien había sido un adinerado hombre de negocios, había muerto cuando él apenas tenía 13 años, y su madre, aún muy joven, volvió a contraer matrimonio con un hombre que ya tenía familia, misma donde no había lugar para él. Así que tuvo que irse de su casa y tras años de estudiar en el extranjero, regresaba a Estados Unidos. Y ahora este joven había obtenido la herencia por parte de su padre y buscaba oportunidades de inversión. El nombre de este misterioso chico era Wilhelm Boeing, hijo, quien quedaría fascinado por aquellas máquinas voladoras. De inmediato supo que quería invertir en fabricar aquellos artefactos, a pesar de que los hermanos Wright tenían patentado su prototipo. Tenían un historial de demandas a otras empresas que trataban de imitar su invento. Así que la industria de la aviación había estado estancada sin ninguna empresa que pudiera producirlos. Estos hermanos carecían de educación y habilidad de negociación con la alta sociedad. No habían asistido a la universidad. Eran simples aficionados técnicos con una buena idea y nada más. Así que nunca pudieron asociarse con personas adineradas para producir su patente. En cambio, el joven Wilhelm Boeing, hijo, había llegado recién egresado de la prestigiosa Universidad de Yale, además que la mayoría de su formación académica de niño había sido en Suiza, enseguida de que su padre murió, y fue enviado a estudiar a Europa. Claramente era un hombre educado con una formación académica impecable. Había aprendido varios idiomas, contaba con la habilidad de negociar, así como saber administrar cualquier negocio. Wilhelm Boeing se encontraba en el tiempo con los hermanos Wright, jugando al mismo negocio de la construcción de aviones, pero con gran ventaja competitiva en los negocios. Fue cuando entonces Boeing investigó acerca de la fabricación y maniobrabilidad de aviones con un capitán de la Marina. Entonces modificó el prototipo de los hermanos Wright, convirtiéndolo en un hidroavión. Mejoró por mucho el modelo inicial de los hermanos. Así pudo evadir los derechos de la patente. Buscó la atención de los periódicos y realizó su primer vuelo con éxito, que fue titular en todos los periódicos del país. Una máquina totalmente revolucionaria. De inmediato, el joven audaz Wilhelm Boeing había conseguido que la gente se olvidara a los hermanos Wright y voltearan a verlo a él y a sus nuevos aviones. El resto de la historia la puedes encontrar en nuestro canal, donde incluimos cómo su padre empezó como leñador hasta conseguir heredarle una fortuna antes de morir, así como la historia de cómo este chico hizo este imperio de la aviación. Aquí destacamos cómo un joven bien preparado llegó justo en el momento indicado para aprovechar la oportunidad de tomar una idea ajena y hacerla suya, apoderándose por completo del sector industrial de la aviación. En esta historia aprendemos simples reglas de negocios, que son las siguientes. No importa que tu idea sea brillante, si no tienes los dotes de liderazgo, visión y saber un poco de administración, así como saber negociar, es poco probable que puedas tener éxito. Y podrás ver cómo otras personas hacen suya tu idea de negocio y la convierten en un imperio, haciéndote a un lado del mismo modo que llegó el joven Wilhelm Boeing con los hermanos Wright. Los hermanos eran ignorantes, simples técnicos que no tenían habilidades de ser negociadores ni administradores.
tampoco visionarios en crear alianzas con otros socios. Aprende de esta historia de los hermanos Wright y el visionario joven Wilhelm Boeing. Wilbur murió de fiebre tifoidea en 1912, durante los tiempos en los que su empresa se encontraba en litigio. Por otra parte, Orville vio pasar la bonanza de la primera ofensiva mundial. En 1914, tiempo en el que tuvieron mayor demanda a la fabricación de aviones. Para el momento ya había vendido Wright Company, mientras Boeing hacía una fortuna fabricando aviones para la milicia, invento original de los Wright. Así Orville finalmente muere en 1948. Ahora Boeing es la principal empresa fabricante de aviones de pasajeros, así como aviones de combate. No solo es una empresa de aviación, ahora se ha convertido también en una de las principales empresas de la industria aeroespacial. Mientras que los hermanos quedaron en el olvido y únicamente se les recuerda por sus prototipos de aviación. O dime, ¿conoces alguna nave espacial o avión comercial o de combate marca Wright?